Bien, uno de los casos adicionales donde encontramos también este conflicto de lo que el notario debe hacer, lo vemos en el numeral 18. Dice la ley actual: practicar mediante diligencia notarial requerimientos para el cumplimiento de la promesa de contrato, como para la entrega de cosa debida y de la ejecución de obligaciones. Punto. Ahí termina la norma, pero es que no terminaba allí, porque en el mismo numeral anterior, es decir, en la ley anterior, había todo un inciso que dice lo siguiente: de registrarse controversia en los casos antes mencionados, el notario se abstendrá de seguir tramitando la petición respectiva y enviará copia auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su ejercicio dentro del término de 3 días contados a partir del momento en que tuvo conocimiento del particular, por escrito o de la oposición de la persona interesada, para que después del correspondiente sorteo se radique la competencia en uno de los jueces de lo civil del distrito. Todo esto lo eliminaron. Entonces la pregunta del millón es, o dos preguntas. Primero, ¿por qué lo eliminaron? Menos averigua Dios y perdona. Pero lo peor es, ¿qué hace el notario? No tiene instrucción. Aquí no le están diciendo, póngalo en su protocolo, mándelo al juez, tíralo a la basura. No le están diciendo nada a la ley. Es absoluto silencio. Es decir, quitan la norma, la segunda parte de la norma, y el notario se queda en ascuas. ¿Qué puede hacer? Obviamente ahí empiezan las interpretaciones y el notario dice, bueno, lo voy a asimilar a otros casos de oposición en la ley. Tampoco le sirve en ese caso la analogía, porque ya le dije un artículo donde la solución era, póngalo en el protocolo y dele copias. Pero resulta que hay otros que dicen otra cosa en la ley actual, como por ejemplo el artículo 19. Proceder a la apertura y publicación de testamentos cerrados. Viene toda la diligencia, y en el segundo inciso dice: en la diligencia notarial a la que se permitirá el acceso a todo interesado que justifique un presunto interés en el contenido del testamento, de presentarse oposición a la práctica de esta diligencia, el notario oirá la exposición. En este evento, ley actual, elaborará un acta con los fundamentos de la oposición. O sea, el notario tiene que hacer un acta. Es un procedimiento completamente distinto. Y la enviará a conocimiento del juez competente, cumpliendo el procedimiento de ley ante quien se deberá llevar al efecto el juicio de apertura y publicación del testamento cerrado de conformidad con las normas previstas del Código Civil y Orgánico de Procesos. De no presentarse oposición, proceder a efectuar el reconocimiento de firmas, bla, bla, bla. Bien. Ahora tenemos un procedimiento distinto. En un caso, silencio. En otro caso, protocolo con copias a las partes para que ellos vean qué hacen. Y acá, acta enviada al juez. Tenemos más casos. Vamos a irlos viendo en lo sucesivo. Pero ¿por qué más allá del tema notarial? ¿Dónde está la importancia procesal de este asunto? Les cuento. Todos los trámites notariales son procedimientos que se presumen voluntarios. Es un procedimiento voluntario todo aquel que se hace sin ánimo de oposición. Es decir, el que yo creo que se va a resolver sin oposición. En el momento que hay oposición, el trámite se convierte en contencioso y entonces automáticamente el notario queda fuera de su capacidad para resolverlo, porque el único que puede resolver conflictos es el juez. Por eso la obligación de que remita el proceso al juez o que entregue a las partes copias del expediente para que ellos vayan ante el juez de ser necesario. Esa no es la discusión. Hasta ahí no podemos estar más de acuerdo. Ante la oposición, juez. Perfecto. Pero resulta que el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, establece también lo que son los procedimientos voluntarios. Y el problema está
en que ahí empiezan los vacíos legales. Artículo 334 COGEP. Se considerarán procedimientos voluntarios con competencia exclusiva de los juzgadores los siguientes. Es decir, hay procedimientos voluntarios exclusivos para notarios, 18 la ley notarial, y hay procedimientos voluntarios exclusivos para jueces que van en el artículo 334. El ejemplo más claro que se puede encontrar entre un campo y el otro es el divorcio por mutuo consentimiento. El divorcio por mutuo consentimiento que no tiene bienes, pero que no tiene hijos dependientes, ¿no, verdad? Y no hay litigio sobre los bienes a dividir, va ante el notario. Pero si hay hijos dependientes, entonces tengo que ir al juez, porque el notario no puede decidir sobre la situación de visitas, de alimentos, de circunstancias especiales que rodean a los menores. Entonces obviamente son distintos. Aún así puede seguir siendo voluntario ante el juez, porque si el padre y la madre le dicen al juez, estamos de acuerdo en que esta sea la pensión, así van a ser las visitas, este va a ser el curador, etcétera, sigue siendo voluntario. Entonces, cuando hablamos de procedimientos voluntarios ante juez, ¿no?, tenemos que hablar de los procedimientos que vamos ante un juez y en el momento en que alguien se opone, se convierten en contenciosos. Ahora voy agrupando. Hay trámites voluntarios ante notario, trámites voluntarios ante juez. Oposición ante notario, oposición ante juez. ¿Qué sucede en caso de oposición? El notario dice, lo envía al juez. ¿Para qué? Para que el juez los conozca, ya no en un proceso voluntario, porque ya no será voluntario, sino en un proceso sumario. Dice la ley procesal, si comenzó como voluntario y se convirtió en contencioso, el juicio cambia, muta, se transforma a un procedimiento sumario. O puede ser que la oposición ya venga desde antes y nace sumario desde el comienzo. Y ahí es donde quiero llegar.